en la pantalla, la voluntad de Dios o la nuestra. ¿Qué quiere decir la palabra voluntad? Si analizamos desde el punto de vista de los hombres, la palabra voluntad quiere decir esa capacidad humana para decidir con libertad lo que deseamos. O sea, la capacidad que tenemos para decidir lo que queremos o no queremos. O como dice otra definición, la capacidad o la facultad que tenemos para gobernar nuestras decisiones o gobernar nuestros actos. Pero si ya miramos qué quiere decir la palabra voluntad en cuanto a Dios, es muy diferente. La voluntad de Dios se refiere simplemente a lo que Dios decide, lo que Dios ordena, lo que Dios decreta. Y esa palabra decreta la vamos a analizar mucho más adelante, porque en estos días se está empleando bastante mal esa palabra decretar, ¿no? Bueno, todos nos hemos preguntado muchas veces, o alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Ya? Y queremos que Dios nos diga exactamente lo que tenemos que hacer. O sea, dice que nos diga dónde trabajar, dónde vivir, qué carrera estudiar, el negocio que debemos colocar, con quién nos vamos a casar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nunca nos va a decir específicamente y contundentemente qué hacer, porque Él también nos dio un libre albedrío, y nosotros vamos a participar también de esas decisiones si estamos en los caminos de Él, ¿no? Desde que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, digamos, entre comillas, que tenemos el derecho de participar de esas decisiones. Más adelante vamos a ver que hay varias clases de la voluntad de Dios. Pero para comenzar, yo quiero ver un texto que es Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera carta de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Es un texto que cuando uno lo lee y lo analiza muy bien, no es tan del agrado de nosotros por lo siguiente. Leamos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, la confianza que tenemos en Dios al acercarnos a Dios. Que si le pedimos algo, o sea, cualquier cosa, conforme o de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Si le pedimos algo conforme, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, podemos estar seguros de que ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Resumámoslo. Dice, si le pedimos algo conforme o de acuerdo a su voluntad, algo que esté de acuerdo con la voluntad de Él, lo que estemos pidiendo está de acuerdo con su voluntad, nos oye. Y si nos oye, nos concede todo. Pero lo contrario también es cierto, ¿no? O sea que si estamos pidiendo algo que no es la voluntad de Él, no nos concede lo que estamos pidiendo. Por eso digo que no nos agrada mucho, porque como nosotros queremos que siempre nuestra voluntad se haga y que Él nos conceda todo lo que pedimos, y eso nunca va a ser así, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no nos concede siempre todo lo que le pedimos? No nos olvida de Él. Porque Él sabe cuál es nuestro bien. Correcto. Lo mejor para uno. Correcto. Hay varias razones. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. ¿Sí? La persona que no tiene dinero, o sea que estamos hablando, siempre yo hablo suponiendo que todos somos cristianos verdaderos, ¿cierto? Entonces un cristiano verdadero que Dios le manda lo suficiente para que viva, pero no le manda riqueza.
y empieza a pedirle que le mande más platica, más riqueza, más cosas materiales. Dios puede no mandársela porque Él sabe que si de pronto le manda dinero, esa persona se puede descarriar, ¿cierto? Como decía Nuri, ¿cómo? ¿Su corazón qué? Su corazón puede cambiar. ¿Ya? Se puede enloquecer, digámoslo así, y se puede apartar de los caminos de Dios. O sea, se dañó el muchacho con la plata, mejor dicho. Entonces, es una manera de protegernos. Y así en todas las situaciones, con la pareja. ¿Sí? Que es que yo quiero ese hombre, o el hombre que dice yo quiero esa mujer. Y no, resulta que se fue y se casó con otro o alguna cosa. ¿Ya? Y uno puede sentirse que Dios no lo escucha, que no sé qué, pero puede ser que Dios lo está protegiendo de que esa no era la persona idónea, la persona ideal, y después le irá a mandar lo que es su voluntad, o sea, lo mejor. Entonces, esas son las cosas por las cuales Dios muchas veces no nos concede todo. Algunas veces Él responde tardíamente. O sea, algo que le estábamos pidiendo hace tiempo, hace incluso años, de pronto da respuesta positiva y lo concede, pero se demora, porque si esa es otra cosa que nosotros queremos, que Él nos responda ya. O sea, hicimos hoy una oración y que mañana ya nos mande. Y así hay muchas cosas por las cuales no nos concede todo. Lo otro es también que todo es en el tiempo de Dios. Y puede ser que la persona no está lista, no está preparada para recibir lo que está pidiendo. Entonces, cuando esa persona ya está, digamos, lista, madura, preparada para recibir eso, en el tiempo de Dios se lo da. Bueno, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Otras versiones de la Biblia dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea, confía en el Señor. Versículo 6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él enderezará tus veredas, o sea, dirigirá tus sendas, tus caminos. Versículo 7 se correlaciona con el versículo 5, dice, no te creas demasiado sabio en tu propia opinión. O sea, no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento, como dice el versículo 5. No te creas demasiado sabio en tu propia opinión. O sea, que hay que hacer, según ese texto, buscar su voluntad y confiar en Él con todo el corazón, ¿cierto? Bueno, es bastante larga, así que voy a ir rápido. Vamos a ver primero, antes de leer los textos, los tres, si estoy acortando, la verdad, vamos a ver tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios. ¿Ya? El primer aspecto de la voluntad de Dios se conoce como la voluntad soberana de Dios. Esta voluntad soberana también se llama la voluntad decretal. Secreta u oculta, otros dicen misteriosa de Dios. O sea, la voluntad de Dios que nadie conoce, nadie lo sabe. ¿Por qué se llama voluntad decretal? Porque la voluntad de Dios son decretos. O sea, se hace sí o sí. Mientras que la voluntad de nosotros, ¿cuál es? La humana, pero La que Él nos da son preceptos. Vamos a verlo ahorita más adelante. Son preceptos donde Él nos dice lo que debemos hacer. Voluntad decretal, o sea, la voluntad soberana.
secreta, oculta, misteriosa de Dios. Entonces, esta voluntad se refiere a que no hay nada que suceda que esté fuera del control soberano de Dios. Nada que esté fuera de su voluntad. Entonces, esta voluntad, lo repito para que quede bien claro, soberana, decretal, secreta u oculta, misteriosa, se cumple sí o sí. ¿Ya? Pero esta voluntad soberana de Dios, después la vamos a conocer. ¿Cuándo? Después de que suceda. O sea, cuando ocurra. Mientras tanto, nadie la conoce. Por eso vamos a ver Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice: las cosas secretas, ahí está diciendo, las cosas ocultas o misteriosas, o la voluntad de Dios decretada o soberana, esas cosas secretas pertenecen a Jehová, o a Yahvé, o al Señor, como dice ahí, pertenecen a Jehová, el Señor nuestro Dios. Eso es exclusivo de Él. Dice, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, ahorita vamos a ver que hay una voluntad revelada. Las cosas reveladas son para nosotros, o sea, las que Dios nos revela, nos muestra. Y en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos, dice Dios, no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová, o dijo el Señor. Versículo 9, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Ya, o sea que los pensamientos de Dios no los conoce nadie y nada que ver con nosotros, con nuestro pobre pensamiento. El segundo aspecto o componente de la voluntad de Dios es su voluntad revelada. ¿Ya? Como lo dice ahí en Deuteronomio, dice, pero las cosas reveladas, por eso decía que es su voluntad revelada. Ese es el segundo aspecto de la voluntad de Dios, su voluntad revelada, que también se llama preceptiva. Su voluntad revelada o preceptiva, la palabra preceptiva viene de preceptos, porque son los preceptos de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, este aspecto de la voluntad de Dios, pues, significa que Dios revela gran parte de su voluntad. ¿En dónde? ¿Dónde? En su palabra. En su palabra, correcto. Ahí es donde vamos a ver la voluntad revelada de Dios. Ahí están los preceptos para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Entonces, pongamos los ejemplos simples. Debido a esa voluntad revelada, es que entonces podemos conocer que no debemos robar, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que seamos santos, que debemos amar a nuestras esposas. Esa es la voluntad revelada de Dios que está en la Biblia. Son los voluntad preceptiva, los preceptos. Y para el texto con el cual confirmamos eso, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Aquí habla de las dos voluntades, porque dice, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré, o sea, te daré a conocer o te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, está diciendo primero que ahí va a revelar cosas de su voluntad secreta, ¿cierto? Son cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero a través de la palabra también nos las revela, ¿cierto?
Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos están en la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñar la Biblia, estudiarla de punta a punta para descubrir todas esas cosas. Otras versiones dicen cosas grandes y misteriosas. Hay otras que dicen, otra que dice cosas grandes e inaccesibles. Otra versión dice, te enseñaré cosas grandes y maravillosas. En todo caso, a mí lo que más me gustó fue cuando leí que decía, hace 18 años, ese es mi texto rema, con el que Dios me enganchó. Como a mí me gustaba tanto la metafísica y eso, andaba por allá leyendo libros de autosuperación y todas las cosas, y en los Hare Krishnas, y eso busqué, cuando estaba en el infierno donde estuve, buscaba por todos lados salir de eso. Entonces, claro, Dios busca la manera de engancharlo a uno. Con ese texto me enganchó porque yo dije, te enseñaré cosas grandes, ocultas y misteriosas. Yo le puse ya el sentido metafísico y todo eso, y ahí me quedé. Ese es mi texto rema. Y ese es el segundo aspecto de la voluntad de Dios. ¿Su voluntad qué? Revelada. Te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero existe un tercer aspecto o componente de la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Llevamos dos. Su voluntad permisiva. La palabra permisiva se parece a qué? Permiso. ¿Sí? O sea, su voluntad permisiva se refiere a que Dios permite que sucedan algunas cosas, algunas situaciones. O sea, Él da el permiso para que ocurran algunas circunstancias, sean buenas o malas. Lo permite. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de esta voluntad permisiva? Entonces ustedes van a leer todo el capítulo 1 del libro de Job. ¿Sí? El libro de Job es el ejemplo clásico de la voluntad permisiva de Dios. Yo apenas traje un texto, pero voy a resumirles esa historia. Lo voy a parafrasear, o sea, lo voy a decir con mis palabras, no como está en la Biblia. Llegó Satanás a la presencia de Dios y Dios le dijo, ¿dónde andabas? Y Satanás le contestó a Dios, estaba por allá merodeando por la tierra, estaba andando por allá por la tierra. Y le dijo Dios, no te habrás fijado, o sea, no te habrás metido con mi siervo Job, ¿no? Porque Job es un hombre intachable, ¿sí? Recto, un siervo mío fiel. No te habrás metido con él, ¿no? Entonces le dice Satanás, lo que pasa es que Job es fiel y es un hombre correcto y todas las cosas, por lo que usted le ha dado tantas riquezas, un buen hogar, o sea, le ha dado prosperidad en todos los aspectos, por eso es que es tan fiel. Quítele todo y verá cómo reniega. ¿Sí? Entonces, aquí viene la respuesta de Dios a Satanás cuando le dijo así. Job capítulo 1, versículo 12. Entonces Jehová o el Señor le respondió a Satanás, he aquí, todo lo que tiene, ¿quién? Job, ¿no? Todo lo que tiene está en tu mano. O sea, haz lo que quieras con todas sus riquezas. Le dice, solamente no pongas, o sea, no extiendas tu mano sobre él. O sea, con él no se me ha de meter. O sea, te prohíbo que a él le hagas daño. Y salió Satanás de delante de Jehová, o sea, salió de la presencia del Señor. Entonces, sabemos ya el resto de la historia, eso Satanás le quitó los hijos, ¿sí? Le quitó todas las riquezas, le mandó enfermedades de la piel, todo lo que... Y Job fue fiel. Lo único que no le quitó fue la esposa, ¿no? Que la esposa era nada. Y se la dejó. Es en broma, ¿no? Pero sí, la esposa no se la quitó. Entonces, después de que Job pasó esa prueba, ¿qué sucedió? Dios le dio muchísimo más de lo que tenía antes de que sucediera todo esto. Entonces,
No fue Dios el que le mandó todo eso a Job, fue Satanás. Pero Dios, ¿qué? Le dio el permiso. Porque es que Satanás, para los que le tienen miedo a Satanás y los demonios, Satanás no puede hacernos nada. Él no se puede meter con nosotros si somos cristianos verdaderos. Verdaderos, ¿no? Por eso en la primera carta de Juan, primera carta de Juan capítulo 5 versículo 18, dice que si somos hijos de Dios, el maligno no puede, ¿qué? Tocarnos. Si somos hijos de Dios, el maligno no puede tocarnos. Bueno, estos 4 textos que siguen los vamos a ver muy rápidamente, no hay nada que explicar, es solamente para mostrar cómo el apóstol Pablo hablaba siempre de la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:1, rápidamente, dice: yo Pablo, llamado para ser un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Siempre decía, por la voluntad de Dios. El resto lo leen en sus casas, ¿no? Del texto. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En otra carta, en Efesios 1:1, otra vez: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Todos los grandes hombres de Dios de la antigüedad siempre era, si es la voluntad de Dios, si Dios lo permite, Dios mediante, si Dios quiere. Ellos no hacían planes como hacemos nosotros. Dentro de 3 años voy a ir a Cancún, ¿sí? Dentro de 2 años voy a poner un negocio allí en la esquina y que no, eso me va a ir lo más de bien, sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, más detenidamente. Bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Entonces, si estamos caminando con Dios verdaderamente y deseando de verdad cumplir su voluntad en nuestras vidas, ¿Él qué hace? Él coloca sus propios deseos y su voluntad en nuestro corazón. O sea que ni siquiera nuestros deseos son nuestros. Así de simple. Ni siquiera nuestros deseos. Todo es por Él, pero tenemos siempre que confirmarlo con la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, 13. Ahí lo dice muy clarito, dice: porque Dios es el que produce en ustedes, o cambiemos ese produce para que quede más claro, porque Dios es el que coloca en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, para que se cumpla su voluntad. Dios es el que coloca en ustedes el querer, o sea, el deseo, o sea, el sentir. Pero también coloca ¿qué? El hacer, o sea, el accionar. O sea, le pongo ese deseo en su corazón y vaya, ejecútelo. Pero todo es con base en lo que Él quiere que hagamos. ¿Ya? Siempre la voluntad de Él. O sea que aquí voy a decir algo que nos gusta mucho. O sea que nuestra voluntad prácticamente no tiene ningún valor. Es que sin la ayuda de Él no hacemos nada. Exacto. ¿Cómo probamos que no tiene ningún valor? Fácil. Porque si es la voluntad soberana de Dios, o sea, la de Él, la que es sí o sí, ahí nosotros no tenemos nada que hacer. Si es la voluntad revelada, la que dijimos que es preceptiva, sus preceptos que están en la Biblia, Él ya escribió la Biblia, o sea que nosotros tampoco intervenimos ahí. En la Biblia está lo que Él quiere que hagamos. Y si es su voluntad permisiva, Él permite o no que se haga, tampoco intervenimos. Y eso es clave para entenderlo, de que uno tiene que morir. Uno muere a todo, hasta su voluntad muere. Por eso decía el apóstol Pablo, no recuerdo si es, bueno, donde dice: y ya no vivo yo, sino vive Cristo en
O sea, yo Ya no. ya no existo. Dice, si no es Cristo quien vive en mí. O sea, ya no vivo yo, es lo que yo piense, Nada. opine, lo que sea, ya eso no tiene ninguna Tiene validez. validez. Si no es Cristo quien vive en mí, o sea, ahora es Cristo el que dirige mi vida. Amén. Todo se hace es con base en lo que Cristo ordene. Entonces, veamos Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque les es necesaria la paciencia, digamos, o sea, la perseverancia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es necesario que sean pacientes, mejor dicho, para que obtengan la promesa. ¿Cuál promesa? Las promesas que Él nos ha dado, ¿cierto? Pero siempre y cuando hayan hecho ¿qué? La voluntad de Dios. Eso no es de que queremos todas las promesas que nos ha dado, pero sin someternos a Él. Primero hay que hacer la voluntad de Dios. Y hay que tener paciencia, perseverancia para obtener todo eso. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que le resta en la carne, o sea, le resta quiere decir el tiempo que le queda en la carne, o sea, para no vivir ese tiempo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Yo he dejado algunos términos que trae la Reina Valera antigua, la 1960 y todo eso, ¿no? La palabra concupiscencias, ¿qué quiere decir? La palabra concupiscencias son las pasiones, las malas pasiones y los malos deseos. Entonces, para que no, digámoslo de otra manera, que el tiempo que le queda de vida en este mundo no lo viva de acuerdo a las pasiones y deseos humanos, sino que lo viva de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios. Eso quiere decir así de sencillo. Rápidamente veamos este texto. Juan capítulo 4, versículos 31 al 32 y versículo 34. Juan, Evangelio de Juan 31, 32, saltamos al 34. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús o le rogaban a Jesús diciendo, Rabí, ya sabemos que esa palabra es en arameo, que quiere decir maestro, ¿no? Come algo. Pero él le respondió, o sea, a él no le interesaba la comida material. Dice, yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Versículo 34. Entonces le dijo, mi comida consiste en hacer la voluntad del que me envió y en terminar su obra, o sea, en llevar a cabo su obra. Imagínense si el Señor Jesucristo se sometía a la voluntad del Padre, ¿qué será de nosotros? Juan capítulo 5, versículo 30. Estos dos textos son mostrando cómo el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de cómo se sometía él a la voluntad del Padre. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, o sea, no puedo hacer nada por iniciativa propia. Según lo que oigo, así juzgo, o sea, según lo que el Padre me ordena, ¿no? Y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del Padre que me envió. Bueno, hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen claramente cuál es la voluntad de Dios para cada creyente, ¿cierto? Porque todos tenemos un propósito en esta vida, todos nacimos con un propósito en esta vida. Juan capítulo 4, perdón, primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 al 17. Vamos a ver textos así. Primera de Juan 2, 16, 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo,